El siguiente vídeo trata sobre la creación de procesos en un entorno Unix y sus principales objetivos son, primero, conocer algunos aspectos básicos de la creación de procesos en este entorno y, segundo, utilizar algunos mecanismos que permitan la creación de dichos procesos. A partir de un proceso podemos generar un proceso hijo mediante dicha llamada y de esta forma obtener lo que es la jerarquía de procesos. En este caso se visualiza en la imagen un proceso inicial a partir del cual se pueden generar mediante esta llamada for 1, 2, 3 o más procesos. Pueden ser procesos de inicio para terminales donde se ejecute un intérprete de comandos, por ejemplo un shell, o pueden ser también lo que se denominan demonios para diversos servicios, como puede ser la impresión o demonios para las comunicaciones. A partir de los shells, que son los intérpretes de comando, podemos ya generar nuevas órdenes que permitan, por ejemplo, la edición de documentos o la generación de nuevos procesos mediante el mismo mecanismo. Como se ha comentado previamente, la generación de procesos se basa en el uso de la llamada for. Mediante esta llamada o servicio for se permite la copia o clonación de un proceso, tal como vamos a ver en la siguiente imagen, en la cual partimos de una imagen del mapa de memoria donde actualmente tenemos un proceso denominado A que ocupa parte de esa memoria y que a su vez tiene un bloque de control de proceso asociado a dicho proceso. Al realizarse la llamada for por parte del proceso A, se crea un proceso denominado hijo con la letra B. De forma que la creación de ese proceso hijo supone la clonación del proceso y la copia de las áreas de memoria del proceso A, como se ve en la imagen. Asimismo, los bloques de control de proceso se copian de forma que todos sus registros se mantienen, incluido el contador de programa, por lo cual ambos procesos continúan en la misma posición de ejecución del programa. En la siguiente animación se aprecia la forma de distinguir la ejecución que sigue a continuación de la llamada for, tanto el proceso padre como el proceso hijo. Partimos de una situación donde, como hemos comentado previamente, el contador de programa se sitúa en la ejecución de la llamada for. En ese momento, el programa o el proceso que se está ejecutando es el padre y mediante la asignación de la variable n y su posterior comprobación vamos a ver cuál es la ejecución de ambos procesos. En el caso del proceso padre, el resultado de la llamada for será un valor distinto de 0 que además identificará el PID o identificador del proceso hijo. Y a partir de ese momento el contador de programa seguirá las instrucciones controladas mediante la condición n distinto de 0. En caso contrario, de que el valor sea 0, el contador de programa podrá apuntar a las instrucciones controladas a partir de esa condición de n valiendo 0. En ese caso, la ejecución corresponde al hijo. En este programa vamos a observar el funcionamiento de la llamada for utilizada para la generación de procesos. En primer lugar, en la declaración de variables vamos a hacer uso de una variable especial denominada debug para poder controlar la ejecución tanto del proceso padre como del proceso hijo creado mediante for. Esta variable debug va a obtenerse a partir de un argumento pasado al programa. La primera instrucción que podemos observar a continuación consiste en imprimir el identificador del proceso justo antes de la llamada for. Para ello utilizaremos la llamada getPit. En la instrucción condicional if encontramos la asignación de la llamada del resultado de la llamada for a una variable val. En este caso la condición será evaluada a true ya que será distinto de 0 y por tanto nos indicará que estamos ante el código del padre, tal como se muestra en la siguiente línea. Mediante la llamada getPit también podremos obtener el identificador de dicho proceso padre.
Y también habrá que estar pendiente del uso de una variable var cuyo incremento luego podremos observar en la ejecución. En el otro lado de la otra rama de la ejecución de for consistirá en el código asociado al proceso hijo, tal como se ve en la siguiente sentencia. En este caso, el identificador del proceso también lo podremos obtener mediante la llamada getPid. Finalmente, tenemos una función printf que nos devolverá el valor tanto del proceso o de los procesos como del valor de la variable var. A continuación vamos a mostrar varios ejemplos de ejecución del anterior programa. En primer lugar utilizaremos una opción donde no se distingue el código ejecutado por el padre del hijo. En este caso obtenemos simplemente la información que nos ofrecen los procesos. En primer lugar tenemos el identificador del proceso antes de que se haya ejecutado la llamada for y a continuación tenemos la ejecución tanto del proceso hijo con el valor asociado a la variable utilizada para mostrar la evolución del programa como la del proceso padre, cuyo valor había sido incrementado. También tenemos la opción de ejecutar la opción donde se visualiza el código del hijo, en este caso identificado mediante esta instrucción, o solo el código del padre. Una forma alternativa de obtener la ejecución de ambos procesos es mediante el uso de la utilidad strath. En este caso tenemos una visualización más detallada de lo que ocurre con las llamadas de sistema relacionadas con el manejo de procesos. En primer lugar, podemos obtener información sobre el proceso que se está ejecutando mediante una llamada como exec. A continuación ya encontramos los mensajes propios del programa, como el identificador del proceso previo a la ejecución de for, y lo que nos muestra la utilidad strace son mensajes asociados a dicha llamada, como por ejemplo la copia o clon del proceso y la información que se almacena de dicho proceso. También tenemos por otro lado la ejecución del proceso hijo con su variable correspondiente y finalmente el uso de la llamada exit para la terminación del proceso. Finalmente, a modo de conclusión es indicar que se han introducido algunos conceptos básicos relacionados con la creación de procesos Unix, así como la descripción de diversos mecanismos relacionados con dicha creación. Por último, se anima a los estudiantes al empleo de algunos de estos mecanismos indicados.